En este video vamos a hacer de cuenta que mis clases de pedagogía, mediaciones pedagógicas y tecnologías de educación sirvieron para algo. Muy bien, sean bienvenidos. Como lo dice el título, este es un tutorial de cómo hacer un tutorial. Dadas las circunstancias muy obvias por estos días, y como lo dije en un video anterior, hay muchas personas que se están lanzando a la creación de videos con fines educativos. En ese video di mi aporte sobre cómo mejorar los fondos de estas producciones audiovisuales. El día de hoy vengo a darles más consejos de cómo poder organizar mejor una videoclase o un tutorial. Este año, aprovechando la situación, he querido poner mis conocimientos al público y voy a grabar un tutorial. Bueno, en realidad lo que voy a hacer es un video informativo más que un tutorial, pero bueno, no importa, digamos que es un tutorial. Así que decidí, ¿por qué no?, hacer un tutorial de ese tutorial. Espero que este material sea también de ayuda para su caso particular. Bien, como lo dice el título, esta es la primera parte y nos vamos a dedicar a la preproducción. Muy bien, empezamos entonces. Primero, la preproducción. Primera pregunta que nos debemos hacer en este paso es la más obvia o la más fácil de contestar. ¿Qué? ¿Qué quiero mostrar? ¿Qué quiero lograr en la audiencia? ¿Cuál es como mi objetivo? ¿Qué es lo que voy a hacer? En mi caso personal, entonces, lo que voy a hacer es una clase o un tutorial hablando acerca de los 3 elementos de la música. Luego, segunda pregunta. ¿Qué tengo o de qué dispongo? Y qué necesito o qué me hace falta. Entonces, como mi tema tiene que ver con la música, pero es un tema más teórico, entonces primero lo que debo de tener es la información clara y elementos de apoyo. ¿Cuáles serían esos elementos de apoyo? Entonces yo tengo un teclado dícese de un piano electrónico, tengo una guitarra, tengo una flauta dulce, tengo unas claves, tengo un xilófono de juguete, tengo un tapete de un piano. Y bueno, eso es en cuanto, digamos, instrumentos musicales. Entonces colocaré, digamos, la cámara, colocaré micrófono, el trípode, colocaré luces. Ahora, dentro de estos elementos que dispongo, esto estaría directamente ligado a la temática, ¿no? Si mi tutorial es sobre cocina, pues entonces necesitaría la estufa, necesitaría la vajilla, los ingredientes. Bueno, tutorial de fotografía, de finanzas, matemáticas, una clase de inglés. De reparar algo, pues necesitaría el objeto dañado. Bueno, en fin, todo depende del tipo de contenido que ustedes estén elaborando. En el caso del equipo, pues técnico como tal, también se ve condicionado el tipo de tutorial. Un tutorial de maquillaje va a tener una luz directamente frontal. Los colores tienen que ser lo más reales posibles. En fin, ustedes lo adaptan a su tipo de contenidos. ¿Me entiende la idea? Es qué elementos tengo y qué elementos me hacen falta. Siguiente pregunta a tener en cuenta. Dentro de este proceso es probable que querramos incluir a otras personas. Entonces, ¿voy a invitar a alguien? Podemos incluir otra pregunta y es el tipo de video que vamos a hacer. Colocamos aquí como ¿cuál va a ser el ambiente? Puede ser. Estaba pensando en una palabra en inglés que es el mood. ¿Cuál va a ser como esa atmósfera que le voy a dar a mi video? ¿Listo? Y otra pregunta que nos podemos hacer es acerca de cómo se va a organizar como tal la estructura del video. Entonces, ¿qué tipo de grabación haré? Como todo esto, como lo pueden ver, es planeación. Hay una parte antes de grabar que me parece muy importante. Bien, de acuerdo a este ambiente, entonces vamos a elegir algunas cosas. Primero, la locación. ¿Dónde voy a grabar? Como ya sabemos qué elementos tenemos, entonces cómo los vamos a ubicar. En cuanto a la locación, les recomiendo ver el video anterior de los fondos. Es un video que les puede orientar a cómo ubicarse dentro del espacio. Hay algo muy importante y es el encuadre, ¿no? En mi caso, mientras esté explicando algo, lo que voy a usar es un encuadre más cerrado y frontal a mi cara. Entonces, digamos que yo coloco explicación a mi cara. Y si voy a hacer algún tipo de demostración, en mi caso, si voy a hacer una demostración rítmica, melódica, voy a tocar algo, entonces sería al instrumento, es decir, al objeto. Cuando voy a hacer estas demostraciones, entonces debemos cambiar el encuadre. Lo que debemos hacer es grabar desde otra toma, a menos de que querramos desde el principio utilizar un cuadro más general. Bien, seguimos entonces con la iluminación. Como les decía, si es un tutorial de maquillaje, lo ideal es que la iluminación sea directa a la cara. Podemos utilizar luz natural y luz artificial. El audio también. ¿Cómo vamos a grabar el audio? Si vamos a hacer con un micrófono externo,
o con el micrófono de la cámara. En mi caso yo utilizaré un micrófono externo. Voy a colocar aquí la pinta. Usted se preguntará qué es la pinta. Bueno, en Colombia es lo que se conoce como el outfit. ¿Qué ropa me va a poner? Y finalmente entonces lo que haremos es el guión. El guión como tal es nuestra estructura. ¿Cuál va a ser el inicio, el desarrollo y el cierre? ¿Cómo vamos a hacer cada una de estas cosas? Entonces, por ejemplo, el inicio puede contener un saludo, un chiste, una anécdota, un recuento del video anterior. Normalmente la gente saluda, coloca una intro y después empieza a desarrollar el tema, o echa una historia y después ahí se desarrolla el tema. Eso queda a criterio de cada uno. En el desarrollo podemos utilizar diferentes recursos y herramientas que podemos ir intercalando luego en la postproducción. Entonces podemos pensar en cómo vamos a hacer la explicación, cómo vamos a hacer la demostración, si vamos a colocar ejemplos de fuentes externas. Con esto me refiero es si pensamos en algún invitado, que la participación de ese invitado sea también dentro de este tipo de ejemplos o dentro de la explicación. Bueno, eso es a criterio de ustedes. Incluso podemos apoyarnos de diapositivas, fotografías o videos aparte. Eso va de acuerdo también al desarrollo de la temática. Este guión puede ser tanto muy general, estructura general básica, como una guía de hacia dónde debo ir. Si es un tema del cual yo tenga pleno dominio, probablemente no necesite demasiada información en el guión. Pero también puede pasar que uno haga un escrito palabra por palabra de qué es lo que vamos a decir. Ese guión textual estaría ligado directamente con la parte del contenido de la información que estoy intentando transmitir. Ok, entonces como ejemplo les voy a mostrar el guión que hice para mi video. Bueno, esto es solo una guía, probablemente dentro de la producción o postproducción se me ocurre meterle más cosas. Entonces aquí tengo la estructura básica. Tenemos el título y la primera parte, que es el saludo y la bienvenida. Entonces aquí tengo plano medio, ángulo frontal. La luz que voy a utilizar es la de la ventana y una lámpara, y donde lo voy a grabar en mi habitación. Luego viene la introducción del tema. Lo mismo, el mismo plano, el mismo ángulo, la iluminación y el lugar es el mismo. Luego viene como tal el tema. El tema entonces lo voy a dividir como está en este gráfico. Entonces aquí por ejemplo yo coloqué imagen guía, revisar además el cuaderno de notas. Tengo un cuaderno que está aquí. Este cuaderno, aquí tengo entonces como tal más información. Entonces como se dan cuenta, aquí tengo una conceptualización, aquí tengo pues de cada tema. Y hay una representación gráfica. Esta es una representación gráfica. Esto es como el resumen de todo el video. Entonces, conceptualización y representación del ritmo, armonía y melodía. Entonces, lo mismo. Plano medio, ángulo frontal en el mismo lugar. Aquí entre paréntesis coloqué incluir gráficos. En la postproducción, pues voy a tener esos gráficos ya listos y pues lo veremos en ese momento. Luego, ejemplo visual de cada uno con instrumentos. ¿Cuáles instrumentos elegí? El teclado, que es un piano electrónico, y aquí coloqué ángulo cenital o picado. El xilófono, que es un xilófono de juguete, ángulo cenital o picado también. La percusión sobre la mesa la voy a hacer en un ángulo picado. Y todo esto con la luz de ventana. ¿Y dónde? Aquí en este lugar donde estoy, que es mi estudio. Vienen los apuntes finales, que lo mismo va a ser en el lugar donde estaba antes. Obviamente las representaciones de los instrumentos las grabaré de últimas porque pues es donde voy a cambiar de lugar. Y luego voy a hacer un cierre con el ensamble de la canción Los Pollitos Dicen, con los instrumentos mencionados anteriores, y va a ser en pantalla dividida. Como se pueden dar cuenta, es una estructura bastante general. No incluí detalles de la información porque como les decía, tengo eso en mis notas, y además que es un tema que no es desconocido para mí, entonces es solamente una guía general. Como se pudieron dar cuenta, incluí alguna información acerca de los planos y los ángulos en los que me iba a grabar. Les recomiendo que se echen una repasada a estos tipos de ángulos y planos. Lo que son los planos pues general, americano, medio, primer plano, primerísimo plano, estos tipos de cosas para que lo tengan presente. Y pues los ángulos, que son ángulo frontal, ángulo picado, contrapicado, cenital, nadir, esas cosas. Lo mismo la direccionalidad de la luz. Y bueno, vamos a dejarlo por aquí. Creo que eso es información suficiente. Nos vemos en el próximo video, donde abordaremos la segunda parte que concierne como tal a la producción, a la grabación. ¿Listo? Entonces nos vemos allí. Chao, chao.